amigos, soy Helen Rivera, os doy la bienvenida a este canal Susurros de Oriente y hoy os voy a hablar de la impuntualidad en el mundo árabe. Hola a todos, pues como sabéis yo estuve viviendo 5 años en Qatar, me relacioné con gente de prácticamente de todos los países árabes y de la mayoría de los países musulmanes. Y saqué muchas experiencias, entre ellas, por ejemplo, el concepto de la puntualidad. Y no voy a decir que sea algo negativo, sino voy a decir que es distinto al que tenemos en Europa. Probablemente haya otras culturas, los alemanes, los británicos, que se quejen del concepto que tenemos quizá los españoles. No sé si esto es una queja, sí que era un pequeño inconveniente, ¿no? Ir con nuestro concepto de puntualidad y llegar allí. Me costó bastante hacerme a la idea. Tuve muchos momentos de malentendidos, por ejemplo, de quedarme. Recuerdo que una vez iba a comprarme un coche, quedé con un pakistaní y claro, pues quedé, por ejemplo, 2 días antes, pues el día tal, el jueves a las 5 de la tarde en tal sitio. Estuve esperando 1 hora y 45 minutos. Por lo visto el chico esperaba que yo le avisara otra vez. No hay ese concepto de agenda, de reuniones, de citas tan consolidado como tenemos aquí en Occidente, donde el modelo de negocio, incluso el modelo de vida, está mucho más estructurado. Vamos a ver, los árabes, por lo general, los musulmanes, son muy de relaciones personales, y esas relaciones personales son orgánicas, ¿no? Entonces, incluso cuando están haciendo negocios, incluso cuando están en momentos de trabajo. Por ejemplo, si tú vas a una reunión, lo primero que hacen es decirte si quieres café o té. Pues con el tema de los tiempos, si por ejemplo llegas tarde, tú tienes que estar en tal sitio a las 10 de la mañana, no está feo, no es ofensivo llegar a las 10:30. Lo de las 10 es una hora aproximada. A mí me chocaba mucho la hora de entrar en la oficina, que la gente llegaba incluso media hora tarde. Luego sí se podían extender y salir más tarde. No es que fuera un horario flexible, allí había un horario, se empezaba, pues por ejemplo en el primer sitio que estuve, se empezaba a las 7:30 y mucha gente, sobre todo los árabes, llegaban sobre las 8. No sé, para nosotros yo creo que sería algo casi impensable. Cuando yo estuve de comercial unos meses, entonces intentaba que me dieran citas para visitar a gente, enseñarle mis materiales, que eran unos mármoles tallados a mano que venían de India, bueno, en fin, eso ya lo contaré en otro momento. Yo intentaba concertar una cita y si la persona quería que le visitara, pero ese día y al día siguiente no podía, me decía, llámame dentro de 2 días para venir. No poníamos una reunión a una hora fija, no, llámame. Y efectivamente yo 2 días después le llamaba, ¿puedo ir? Sí, vente ahora. Eso era muy habitual allí. Otro concepto del tiempo. Me costó como 1 año integrarme y me acostumbré de tal manera que cuando venía a España solía llegar tarde. Bueno, la hora allí es aproximada, el tiempo es aproximado, y esto a mí, por ejemplo, ¿qué me causaba? Si quedábamos los de la pandilla para comer, no sé, pues vamos a decir un viernes que no se trabajaba, pues quedábamos a las 3 para comer, o a las 2, porque muchas veces eso los españoles teníamos mucha fuerza para poner la hora. Quedábamos a las 2 y nadie llegaba a las 2, entonces muchos eran familias o parejas que, bueno, si llegaban antes o después, sobre todo si llegaban antes, pues ya estaban con ellos mismos. Yo hasta que empecé a ir siempre con Chelo, y si teníamos una comida iba con Chelo, bueno, pues si ya habíamos quedado a las 2 y éramos las únicas que llegábamos a las 2, hasta que llegaba el resto estábamos acompañadas. Sí que en muchas ocasiones, y esto también me ha pasado en España, en muchas ocasiones por ir yo sola, por no ir con una pareja o por no ir con una persona al mismo tiempo, pues claro, llego al sitio y me quedo así hasta que llegan los demás. Incluso hay momentos de que buscas, están dentro, están fuera, han pedido mesa, no han pedido, y ese momento que bueno, pues no es del todo agradable estar uno solo y quedarse así, lo viví con mucha frecuencia. Tema de trabajo, ya os he dicho, si se llega tarde a una reunión o si se llega tarde a trabajar, no se considera ofensivo. No hay este concepto del respeto por el tiempo del otro que tenemos aquí en Occidente o que tenemos aquí en España. Y una cosa que me contó mi jefa era sudafricana y se leyó pues ahí había mucha bibliografía, uno de los libros que se leyó sobre el concepto del tiempo
explicaban en ese libro, ella nos lo contó a nosotros, que antiguamente, claro, ellos eran nómadas hasta hace muy poco, hasta hace unas décadas eran nómadas y se movían en el desierto con camellos. Entonces un viaje era largo. Un viaje era largo, pero estoy hablando de llegar en más o menos 1 o 2 días y no se podía prever si iba a haber una tormenta de arena, si iba a haber algún inconveniente, si había que cambiar de ruta, por lo que fuera. Y las personas llegaban 2 días más tarde, en un momento donde no existía el móvil, donde no existía el teléfono allí. Y esto entraba dentro de la normalidad, nadie se agitaba, nadie se preocupaba más de la cuenta si esta gente, estos familiares que esperabas o tal persona llegaba 1 día o 2 tarde. Entonces, de esta cultura de normalizar que un viaje o una reunión o un encuentro podía ser más o menos 2 días, creo que todavía ha llegado hasta ahora. Así que yo recuerdo que teníamos un cliente que me decía que me viajaba mucho a Europa y que a España además también venía mucho, y que bueno, él tenía unas reuniones con los clientes de aquí y que le resultaba muy fácil porque una semana antes se podía organizar la agenda, podía quedar, programarse las distintas reuniones en los distintos sitios, incluso en distintas ciudades de España, y era muy fácil porque la gente cumplía. Si tienes una reunión a las 10, es a las 10 y sabes que vas a acabar no más tarde de las 12, programarse y organizarse. Allí era muy difícil, cuando yo estuve de comercial, organizar visitas o poner una detrás de otra es casi imposible, porque además tú quedas con alguien o incluso llegar sin avisar, si tienen tiempo te atienden, no hay ese concepto de agendar la reunión, la cita, no, es todo como mucho más fluido, mucho más tranquilo, no pasa nada, como nos decían en Marruecos hace muchos años que estuve de viaje y nos decían prisa mata, y los españoles les contestaban pachorra remata. Así que eso, el tiempo es mucho más tranquilo, más relajado, dificulta un poco el tema de negocios, de trabajo, de organización y se toma todo con otra filosofía. Entonces, claro, esto hay gente que lo lleva bien y gente que no lo lleva tan bien. Por ejemplo, esto se lo conté a mi amigo Emilio Hernández, que es una persona muy rigurosa con el tiempo, absolutamente respetuoso con el tiempo de los demás y bastante estricto si no les respetan el suyo. Entonces le conté toda esta historia de que, bueno, vienen de la tradición, de cuando eran nómadas, el viaje se puede retrasar, se puede adelantar. Y entonces me contó que los nórdicos, que suelen ser muy puntuales y muy respetuosos con la hora acordada, los nórdicos antes también vivían en iglús y viajaban en trineo y también tenían tormentas y no por eso a día de hoy son tan, digamos, fluctuantes con ese tiempo. Y bueno, esto es lo que os quería comentar. Como sí, muchos compatriotas se quejan de que los árabes son impuntuales. Yo voy a decir que tienen otro concepto de tiempo que puede resultar muy beneficioso para las relaciones personales y puede resultar perjudicial o poco funcional para cuestiones donde hace falta organización, como por ejemplo en el trabajo. Así que no es ni bueno ni malo, es distinto, beneficia a unos aspectos y perjudica a otros. Así que esta fue mi experiencia con el tiempo y con el concepto de puntualidad en el mundo árabe de cuando viví en Qatar. Si quieres saber más, sigue mi canal, dale a me gusta, habla de tus amigos para que también se suscriban. Y sabes que tengo a la venta mi libro Susurros de Oriente, donde cuento este tema y muchos más. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Muy bien.